Para iniciar este panel vamos a presentar a Federico Bacchiocci, que es secretario nacional del Partido Comunista de los Trabajadores de Italia. Mi scuso innanzitutto perché parlerò in italiano, ma non sono bravo con le Un altre saludo a lingue. todos los compañeros y las Mi permetto di compañeras portare un eh, benvenuto a tutte le compagne, a tutti i compagni che partecipano e que intervengono participan in e questo intervienen importante evento. en este Io nella mia importante evento. relazione, che spero En sia este informe, que espera nel tema che pone que questo, sea, nel tema di oggi, que mi sea soffermerò sul governo en este italiano, tema, ¿no? Bueno, me voy che è stato formato dalle forze che hanno vinto le a referir elezioni al del gobierno 25 italiano, settembre que del 2022. es un gobierno que Mi soffermo está su formado con questo las perché fuerzas credo sia que, un que governo ganaron las più a elecciones el destra 25 de dello septiembre del scenario 2022. dei El paesi integralisti gobierno europei italiano e quindi credo che sia estaba abbastanza compuesto por una esemplare fuerza de derecha, de las la cuales sua más presa al grande es potere e Fratelli come possiamo d'Italia. combatterli. Este es un partido que es Il governo italiano heredero del infatti è partido, composto dalle forze di destra, da forze di destra, di quelle di cui quella più grande è es Fratelli la de Fratelli d'Italia. d'Italia. Questo partito è Este l'erede partido del es el partito fascista heredero italiano del partido del fascista dopoguerra. italiano de después de la guerra, de la A Segunda base dopo Guerra. varie vicende politiche, Después de questo varios ha asuntos raccolto políticos, l'eredità este di Alleanza partido Nazionale, che era recogió un la partito herencia de nato Alianza dal Nacional, que dissolvimento del era un Movimento Sociale partido Italiano. que nació de Il Movimento la Sociale Italiano disolución è del movimiento stato social enorme. italiano. Il suo El movimiento collegamento social italiano ideale con la lleva también Repubblica el Sociale nombre Italiana, por guidata da su My Giuseppe name's Sarah Ann. Mussolini, relación ideal a la República Social dopo la Italiana, caduta del fascismo guiada che ha por tornato un po' in Mussolini, el Italia régimen nel fascista en colaboración con 1943 e los nel nazis y el 1945, ejército de ocupación guidato da alemán. Mussolini. Questo fu un regime fascista Es, collaborazionista con i nazisti e l'esercito di occupazione tedesco y es in un questo periodo, in questi 2 anni, gobierno de condusse una Italia feroce guerra en el civile norte contro i partigiani, después macchiandosi de la caída del di fascismo. En innumerevoli este suicidi periodo se e conduce una omicidi. feroz guerra civil contra los Il partisanos movimento sociale en la italiano ha resistencia, rappresentato la ma- continuità del fascismo manchándose de nei regimi innumerables crímenes contra democratici la che il población, elettorato aveva los opposto prima della pueblos, guerra. la población civil. Questo però non vuol El movimiento dire social che oggi italiano Fratelli d'Italia representó sia la un partito continuidad apertamente del fascista. fascismo en el régimen democrático Formalmente ha preso burgués le y distanze dal se fascismo e instauró después garantisce del di final de la rispettare guerra. la Esto no Costituzione quiere decir democratica. que hoy Fratelli d'Italia sea un partido Tuttavia abiertamente fascista. usa la situazione Formalmente però per tomó fare un'opera di distancia del rievocazione fascismo storica, y soprattutto nelle parti della garantiza storia della el Resistenza respeto de la del movimento Constitución partigiano, democrática. per cercare di Asimismo, giustificare il usa las fatto che alla instituciones para fine hacer una succede obra nel de fascismo revisión histórica, en governi presi especial nato en dalla relación a la historia de la sconfitta resistencia y del movimiento partisano. Esto Noi siamo stati con nelle esto busca osservatori, justificar abbiamo definito eh, questo governo come un governo un guidato partido fascista, cioè heredero del non un governo fascismo guidato pueda dagli eredi gobernar. del fascismo, però Nosotros guidato solo formalmente dagli eredi solemos del definir al gobierno fascismo. actual como un gobierno Le altre forze di postfascista. governo Las sono il otras partito fuerzas de fondato da gobierno son el Berlusconi, partido Forza fundado Italia, por e la Berlusconi, Lega, Fuerza Italia y la che dopo aver Liga, avuto quedó, posizioni después de haber tenido secessioniste posiciones in quelle regioni divisionistas, del nord, separatistas en la oggi región si è del norte, hoy posizionata su un azione di giró nazionalismo su acceso populista reazionario. nacionalismo populista Insomma, quello attuale reaccionario. è il governo En più fin, reazionario che este abbiamo avuto in gobierno Italia es el gobierno más reaccionario que ha tenido è un Italia governo después de che la cerca guerra. Es l'interesse un del grande gobierno capitale cercano a italiano los e in intereses definitiva vuole del gran accoppiarsi capital agli italiano interessi y en dell'Unione Europea. definitiva È un governo che busca también proietta gli estar interessi del cerca diritto de los italiano intereses de la Unión Europea. soprattutto Es in un Africa, gobierno ma non que solo. tutela y proyecta los E anche intereses del per questo imperialismo sottolineo italiano, bene, dovendo como en el caso de tutelare gli África, interessi degli etnici que italiani, questi por esto trattati sostiene sono Israel, strumenti debiendo che hanno tutelar los influenza sugli armamenti come Stato sionista. intereses energéticos italianos, aquellos Da bancarios y questo punto aquellos di vista sectores de non los cerca un armamentos sostanziale cambio di que regime, non è un buscan governo che vuole relacionarse cambiare con di el Estado formazione. sionista. Desde ese Però punto de vista no in busca termini un di cambio riforma sustancial del costituzionale, régimen, con tampoco, l'istituzione di un eh, premier, cioè di un presidente del pero sí una Consiglio, reforma di un de las cancelliere, instituciones
en el sentido de elegir un premier o un primer ministro directamente de los ciudadanos, cosa que daría mucho más poder al gobierno respecto del Parlamento. Este proyecto es sobre todo aquel de Fratelli d'Italia. La ley, en cambio, la Lega, en cambio, busca una ley que tenga para las regiones del norte más poder, sobre todo aquellas que le permita retener más impuestos en el territorio y una gestión de los servicios sociales como la sanidad. En fin, Fuerza Italia quiere reformar el sistema judicial. Sobre este terreno, el gobierno encuentra dificultades que lo están frenando. También las promesas de disminución de los impuestos por la pequeña burguesía empresarial y profesional en gran parte no fueron mantenidas a causa de la relación con el balance italiano, que tiene un enorme pasivo. La naturaleza fuertemente antisocial de este gobierno está demostrada en la cancelación de el rédito de ciudadanía que garantizaba un pequeño subsidio a los sectores más pobres, sobre todo con el diseño de la ley de seguridad. Esta ley tiene un carácter abiertamente represivo contra las movilizaciones sociales presentes y futuras. Quiere golpear a las movilizaciones obreras, a los huelgas, a los piquetes, a las manifestaciones estudiantiles, las movilizaciones por el clima. Se endurece contra los inmigrantes y se ensaña contra los inmigrantes y contra los detenidos, sobre todo a las mujeres y los sectores más frágiles. Hoy, su principal objetivo son las huelgas obreras en el sector de logística y el movimiento contra el genocidio en Palestina. El gobierno no se limita a esto solamente. Endurece la persecución contra los inmigrantes en cerca de asilo con la apertura de un centro de concentración en Albania. Exalta la familia tradicional contra el movimiento LGBT+, se endurece las medidas de orden público en la escuela, donde se realza una nueva educación cívica reaccionaria y a tutela de la propiedad privada, y también realza y refuerza las Fuerzas Armadas. Justo la incapacidad de satisfacer las promesas de su propio electorado lleva al gobierno sobre el camino de la represión y de un perfil abiertamente reaccionario. Esto para recuperar el consenso de la parte más derecha de la propia base electoral. La base electoral de este gobierno está constituida principalmente por la clase media y la pequeña burguesía, que piden la disminución de los impuestos, la represión de los inmigrantes y el final de los desórdenes. Sobre esta base, el gobierno pudo conceder poco en relación a las tasas, o sea, a los impuestos. Entonces busca dar una respuesta sobre una política de ley y de orden. Lamentablemente, es una gran cantidad de... Esto tiene un gran consenso para algo, tiene un gran consenso. Tuvo entre los trabajadores asalariados. La estima de los flujos electorales dicen que es alrededor del 60% de los trabajadores que se abstuvieron en las últimas elecciones, y que entre ellos
lo votaron cerca de un 40% a Fratelli d'Italia. La responsabilidad de este voto obrero hacia la derecha postfascista tiene que buscarse en la política de los mayores sindicatos y de la izquierda, así llamada radical, en realidad reformista. La dirección del mayor sindicato, la CGIL, si subordinó al gobierno, a todos los gobiernos de los últimos 10 años, al gobierno de Monti, de Renzi, de Gentiloni, Conte, de Draghi, que con sus políticas de austeridad y a los cortes de dinero para el Estado, aumento de gastos militares y la baja de los impuestos para las empresas. No han avanzado sobre ninguna plataforma reivindicativa general. Han llamado solo a shopperos, o sea, a huelgas simbólicas y de bajísima importancia. Hoy promueven referéndum contra contra los despidos fáciles y la precariedad laborativa. Y lo pusieron al puesto de organizar la clase laboral trabajadora contra este gobierno. La izquierda radical, principalmente el Partido de la Refundación Comunista, que en su máximo votos eran algunos millones, se suicidó después de haber apoyado los dos gobiernos de Prodi, justo antes de la gran crisis de 2008. Estos gobiernos que fueron en contra de las exigencias del capitalismo y del imperialismo italiano han llevado adelante políticas de austeridad, cortes de dinero, desinvestimientos en el Estado social, de aumentos continuos y progresivos de los gastos militares, de promoción de la ley de precarización del trabajo, de normas represivas en relación a los inmigrantes, de grandes fiscalización a favor de los capitalistas mientras los salarios disminuían. Esta izquierda o fracciones de esta izquierda que se destacaron o se separaron del Partido Revolucionario Comunista, han llevado adelante en los últimos años una política de colaboración de clases buscando siempre la alianza política con el Partido Democrático, el partido nacido de aquello que a su vez nace de la disolución del Partido Comunista Italiano, que hoy es un partido burgués liberal. Este partido, esta elección de la CGIL, de la central, ¿no? De trabajadores y de la sinistra radical, en realidad es reformista. Han abierto una estrada, el camino al interno de la clase trabajadora, siempre más pobre, y sobre un populismo reaccionario. Primero al partido del cómico Grillo, después la Lega de Salvini, en fin, Fratelli Italia de Meloni. En este modo, la fuerza de destra, asumada el 25 de septiembre del 2022, vencieron las elecciones el 44% de votos, suficiente para tener con el premio de la mayoría más allá del 50% de los diputados en el Parlamento. Esta fue un guiño de la extrema derecha abiertamente fascista y nazista. Existen principalmente dos formaciones más importantes, Fuerza Nueva y Casa Pound.
esta fuerza que no están en aumento porque Fratelli d'Italia hoy saca mucho espacio político a la derecha. En los últimos tiempos logran todavía tener numerosas manifestaciones, las tuteladas, en algún modo del gobierno y de sus exponentes y de las fuerzas de policía que tienden a perseguir a los militantes antifascistas que protestan. En conclusión, el gobierno goza hoy de una relativa estabilidad política, tiene una sólida mayoría en Parlamento, recibe el crédito de los grandes capitales italianos y a la política interna con el freno de la transición ecológica y la ampliación del trabajo interino y de la liberación de los de las bueno, appaltos y de la tutela de los intereses imperialistas en África, Medio Oriente y Sudamérica. Il suo consenso infine rischia di essere minato dal rincaro delle bollette energetiche che va a insistere su ceti popolari impoveriti in Italia. En general, el escenario de crisis en Ucrania y Medio Oriente, la crisis política en Francia, en Germania, consienten el gobierno tener más peso en la Unión Europea. La oposición parlamentaria constituye principalmente el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, también ahora divididos. Los intereses también electorales de las dos mayores partes se distancian y son a su vez en competición. El propósito del gobierno y aquel de ser un aliado privilegiado de los Estados Unidos y utilizar esta posición para ver una importancia en relación a la Unión Europea. Pero justo sobre este punto se registran posibles dificultades. La política de Trump, la amenaza de un pacto atlántico constituyen la dificultad para el gobierno Meloni. Justamente por eso quiere aparecer el mejor aliado de los Estados Unidos cuando estos están una política antieuropea. Sobre este plano económico surgen dificultades para el gobierno, relaciones con el balance, la recesión alemana y la caída de la producción industrial, la fin de la próxima del fondo de los planos nacionales de la ripresa sobre la estabilidad. Sulla base di una piattaforma anticapitalista che contenga la rivendicazione di un aumento salariale di almeno 400 euro netti, che sarebbero un po' più di $400. La rivendicazione della riduzione generale dell'orario di lavoro, quindi noi proponiamo 32 ore pagate 40, la tassazione dei patrimoni al 10%, cioè la tassazione del 10% dei patrimoni posseduto dal 10% più ricco della popolazione, quindi una patrimoniale. E la nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio delle aziende in crisi. Sono numerosi settori in crisi, quello automobilistico. Hay muchos sectores en crisis, entre ellos los automovilísticos. Por eso es importante la expresión de las acciones de masa del movimiento obrero, relacionar el referéndum promovido por los sindicatos que apoyan a la naturaleza progresiva, el relanzamiento del movimiento obrero contra la línea de las burocracias sindicales y contra cada subordinación centro-izquierda liberal democrática. En el resguardo de la izquierda política, avanzamos en la propuesta propagandista del Partido Independiente del Mundo del Trabajo sobre la base de un programa anticapitalista. En conclusión, quiero augurarles a todos y a todas de lograr construir y dar una continuidad de masa al Partido Revolucionario en el propio país y al Partido Mundial de la Revolución en todos los países.
movimento di lotta contro le politiche repressive del governo, perciò contro il disegno di legge denominato sicurezza, costruendo attorno ad esso un fronte unico contro la repressione, collegato all'azione di massa del movimento operaio. E infine collegare ai al referendum final, promossi dai sindacati che si avranno a giugno, che noi appoggiamo perché hanno natura progressiva, anche se hanno degli obiettivi moderati, collegare insomma questi referendum al rilancio del movimento operaio contro la linea delle burocrazie sindacali e contro ogni subordinazione al centro-sinistra liberale e democratico. Nei riguardi della sinistra politica avanziamo la proposta propagandistica del Partito Indipendente del Mondo del Lavoro sulla base en di un el programma resguardo de la sinistra anticapitalista. política, avanzamos en una propuesta propagandista de un partido independiente del mundo del trabajo sobre la base de un programa anticapitalista. En Per la penetrazione anche conclusión, queremos della augurar a todos y a penetrazione todos di populismi vari all'interno della classe lavoratrice è anche dovuta a una mancanza di rappresentanza di cui la classe lavoratrice oggi soffre. Chiaramente noi lo avanziamo come proposta propagandistica alle altre forze della sinistra, cioè in qualche modo facendone terreno anche di conquista per il Partito Comunista dei Lavoratori. In conclusione, e vado a terminare, voglio augurare a tutte e a tutti noi di riuscire a costruire e a ya dare lo un digo. seguito di massa al Partito Rivoluzionario nel proprio paese e al Partito Mondiale della Y Rivoluzione augurar, in tutti i paesi. Grazie per avermi ascoltato. gracias por haberme escuchado. Para continuar con el panel vamos a presentar a Wilhelm Schulz, integrante de Poder Obrero de Alemania de la Liga por la Quinta Internacional. Yeah, thank you, comrades, Gracias, for the compañeros. thank you, comrades, for the invitation. Gracias, compañeros, por la happy invitación. to speak at your Estoy muy international feliz forum today, por hablar en in su charge foro for the internacional hoy, Forces International, and also de parte de la Liga por la greetings, Quinta to the Internacional. comrades of the ITO. Y también Um, quiero agradecer a los compañeros de la I ITO. have the duty and honor to speak about Tengo the el deber de hablar specificities of the situation in de la Germany, situación in en the Alemania, crisis of the European Union and la the crisis de la uprising of the Unión far-right Europea y el ascenso de la Free ultraderecha. Parliament led by German imperialism in Europe. The extreme right in Europe La is on derecha the extrema en rise, Europa está en and ascenso it is expanding its position y in se almost every expande su election posición in the European en Union casi cada and its elección member states. en Europa y In sus Germany, Estados where I miembros. come En from, Alemania, de the donde vengo, AfD, la Alternative AfD für Deutschland, became the second se strongest convirtió party en el federal segundo partido más election fuerte last en February, la elección with federal en febrero, 20.8% con of the el votes. And in 20,8% the de los latest votos, polls, y it is en las neck últimas to encuestas neck está with the codo a codo strongest con German el partido party, más fuerte, the CDU, el CSU, CDU the y so-called el Conservative Party. CSU. All this is taking place Todo in esto the light of toma a lugar steady political shift en el to the right contexto de within the un party giro of the a AfD. derecha dentro del partido. There was a secret conference Hubo una held conferencia at the secreta end of 2023 llevada a cabo under the a slogan finales of de 2023 remigration con el between eslogan de representatives remigración of entre fascists, the representantes AfD, de and los also members fascistas of the de Conservative la Party, AfD y where también they del Partido Conservador, que ha planned to ganado have massive atención deportations, masiva. including German citizens, El which objetivo es gained coordinar massive attention and also deportaciones started masivas, the incluyendo a Alemania, globalization a movement in Germany. ciudadanos alemanes. The mass protest took the streets Las against protestas this masivas conference tomaron lugar en las mobilized calles, millions of people movilizaron over several millones, weeks and months. But they framed the protest as a moral issue and not as a class issue. Pero Short la after that, protesta the se Alternative enmarcaron für como una Deutschland, cuestión moral en vez de una AfD, cuestión de was clase. able to Alternativa por adopt the Alemania, slogan que of so-called poco después remigration adoptó la policies reinmigración and como, also como recruited consigna, 10,000 new members terminó to reclutando their 10.000 miembros their nuevos organization. para su organización. The election in February in Germany, La elección, therefore, por lo reflects tanto, a reflejó general cierto trend cambio towards the right. en la tendencia general hacia But la there derecha. is a somehow unequal Una polarización desigual where the AfD is en la massively cual strengthening Alternativa por itself Alemania and the fue capaz Conservative de Party also adopted a fortalecerse new right-wing masivamente. program
y while at the same time Die entró a Linke, la elección the con un left nuevo party in Germany, manifiesto is appearing de as a derecha, point al of mismo tiempo references for the movement la against the Unión. uprise of the Far Die Right. Linke apareció como punto de referencia del movimiento en contra de esas expresiones. Atrajo a decenas de miles de nuevos miembros a su organización y logró sacar 4.35 millones de votos. 600.000 de los votos que originalmente iban hacia los verdes, 540.000 del SPD y 320.000 de personas que no votaban. Pero para poder entender la alternativa por Alemania y el ascenso de la extrema derecha en Alemania, es necesario, creo, entender dos particularidades del desarrollo de ese partido. Por primera vez desde 1945 es la primera organización, el primer partido que logró instalarse en Alemania a la derecha de los partidos más conservadores. Y desde que se fundó en 2013, el partido ha tenido un proyecto más de derecha populista, pero con un cambio desde ser un partido crítico de la Unión Europea y neoliberal hacia una dominación de la derecha fascista. El desarrollo del partido está directamente relacionado a la crisis estratégica del imperialismo alemán en tiempos donde se reestructura el orden mundial y también relacionado a la crisis de la Unión Europea. El gobierno de Merz, o sea, el gobierno siguiente, que comenzará el 6 de mayo, la semana entrante, tiene una nueva solución para la crisis de la Unión Europea. Esa solución la llaman el programa o las políticas de rearmamento europeo. Es una conversión reaccionaria de partes de la industria metalúrgica hacia la industria armamentística. Por ejemplo, partes del grupo Volkswagen. La expansión de la industria armamentística podría ser también seguida de un programa masivo de subsidios de capital financiero. Is a follow-up for a massive program of subsidies for the financial capital. Contando in con Germany. entonces asistencia estatal. EU could be unified La Unión Europea podría unificarse y se podría contar con ganancias extraordinarias a través de la superexplotación de trabajadores en Europa del Este. Pero eso no está garantizado, especialmente ya que esta cuestión está estrechamente relacionada con que se asuma una fusión de la deuda de la Unión Europea, que haría que el imperialismo alemán estuviera en una desventaja competitiva y no está dispuesto a aceptar esa situación. Así que si el gobierno de Merz sigue ese plan, los conservadores que no son dependientes de Alternativa por Alemania, está ligado a si la Unión Europea tiene éxito o no. O sea, puede cambiar ese resultado. Sin embargo, ya están implementando partes del programa de Alternativa por Alemania, como el aislamiento racista, medidas de aislamiento racista y medidas anti-woke o para llevar adelante la batalla cultural. Por ejemplo, en contra de las identidades trans. Pero volviendo a Alternativa por Alemania en este proceso, ayer el Servicio de Inteligencia de Alemania reevaluó a Alternativa por Alemania y ahora clasifica al partido entero como extremista de derecha. Hasta entonces, Alternativa por Alemania solo era considerado
de esa forma en asociaciones regionales, pero ahora sí se considera de esa forma a nivel nacional. Solo en algunas regiones se consideraba de esa forma, pero hay varias razones por las cuales se le atribuye esta nueva clasificación y tienen que ver con su última campaña electoral, la consigna de remigración, en segundo lugar, en la entrevista con Elon Musk, que se hizo con el dirigente de Alternativa por Alemania, la caracterización que hacen de Hitler como comunista, que muestran que hay contradicciones en el programa de Alternativa por Alemania en cuanto a lo económico y además el intento de usar la consigna Alice for Germany o Alice por Alemania, que significa todo por Alemania, que es como un paralelismo con la consigna estadounidense, digamos, y es una consigna del estilo fascista. Así que esta reevaluación se da en medio de este cambio al interior del partido. Además, sigue la salida del dirigente anterior, George Meuthen, en 2022, donde grandes sectores de derecha más moderada abandonaron el partido. No es la primera vez que sucede, sino que Frauke Petry en 2017 también abandonó el partido y Bernd Lucke en 2015 también. Entonces son cambios cualitativos al interior del partido que alimentaron esta caracterización de extrema derecha. Es la segunda fuerza más grande en el Bundestag, en el Parlamento, y en la noche electoral también afirmaron querer perseguir o deshacerse de las demás expresiones políticas, lo que significa un paso adelante en esta política. Ahora tienen más parlamentaristas abiertamente fascistas. Matthias Helfferich, que se describe como la cara amigable del nacionalsocialismo, o Maximilian Krah, que también trivializó a la CSS y tiene vínculos cercanos con Rusia y China, con el imperialismo ruso y chino, que también muestra las contradicciones que se dan al interior de este partido al día de hoy. Pero ¿de dónde sale ese giro hacia la derecha tan decidido? Alternativa por Alemania es una expresión de esta ruptura del compromiso del CDU como partido principal de la burguesía. Y es una crisis estratégica de cómo involucrarse en la cuestión y en la problemática de la Unión Europea, en donde un ala del partido favorecía una renacionalización y un fortalecimiento de la moneda alemana. La Unión Europea es imperialista, neoliberal y tiene un proyecto militarista y es dominada por Alemania, por el imperialismo alemán y francés. Sin embargo, no significa que es un Estado, sino que es un conjunto de Estados-naciones desiguales, con sus propias facciones capitalistas dominantes y sus propios intereses. An unequal nation-states union with its own dominant capitalist factions in its own interests. In the euro crisis, en la crisis del euro, este compromiso histórico en la Unión Europea se rompió, que era un compromiso entre mantener ciertas medidas económicas de bienestar en dimensiones de la Unión Europea completa,
como la derecha fue capaz de explotar la decepción que se dio en esa situación, la izquierda también sufrió derrotas históricas, sobre todo en Syriza y el movimiento antiajuste, especialmente en 2010, en esa década. En ese caso, Alternativa por Alemania ha sido siempre seccionista, o sea, en contra de la Unión Europea como tal. Por razones en relación a esto, su política extranjera también tenía una orientación hacia el imperialismo ruso. Y en ese sentido, no puede ser un socio estratégico de la Unión Europea sin romper con partes relevantes de su programa político. Y si no, y eso va a determinar también la política que se den en el próximo gobierno de Merz de rearmamento o no de la Unión Europea. El sector más a derecha va a continuar dominando el partido y de forma continua irá moviendo el programa del gobierno hacia la derecha. Y también Alternativa por Alemania lidia con varios gobiernos burgueses y partidos burgueses que van a ayudar a darle esa forma al partido. Como por ejemplo si forma una coalición en las sombras con la Unión Europea o con la presidencia de Trump. En cuanto a el desarrollo de la estructura de esas y de las bases sociales de Alternativa por Alemania, en las últimas votaciones lo que vemos es que predomina un voto masculino, pero que la proporción de mujeres que apoyan está creciendo. Alternativa por Alemania también gana apoyo entre los jóvenes. Por ejemplo, en Brandenburg, la mayoría son jóvenes de 16 a 24 años, o sea, fue el partido más fuerte en ese rango etario, con un 31%, por delante del SPD, que sacó 19% de ese sector, mientras que el anterior partido, que tenía mayor predominancia en la juventud, ahora tiene un 6% únicamente de ese sector. Y de acuerdo a las encuestas sobre el día de las elecciones, entre 30% y 38% de los trabajadores formales dijeron que votaron por Alternativa por Alemania, particularmente con fuerza, con un apoyo muy fuerte en Alemania del Este, llegando a 49% en Turingia. Así que tienen una influencia muy grande aquí y tiene que ver con esta crisis de la democracia. Pero hay un movimiento que se levanta en contra de la extrema derecha. Sin embargo, este ascenso de Alternativa por Alemania no solamente está ligado a la crisis de la clase dominante en Alemania y los miedos y el declive social en la clase media, sino que también está relacionado con las tradiciones de las políticas reformistas del movimiento laborista. Y esto incluye el apoyo de la DGB a partes amplias del último programa de gobierno y también aplica a el CDU y el CSU. Por esta crisis estratégica, Die Linke ha ganado apoyo masivo al distanciarse de Alternativa por Alemania y el gobierno de Friedrich Merz. Ni los verdes ni el SPD quisieron decir nada de eso en su campaña electoral. Entonces, explica por qué logra crecer Die Linke. Además, desde el fin de 2023 hubo un quiebre, una ruptura con el ala de Sarah Wagenknecht. 60.000
nuevos miembros se unieron al partido Die Linke. Hoy son 110.000, mucho más, es el doble casi. Y se ha vuelto, además, un sector con más jóvenes y con más mujeres. Y ahora la dirección del partido dice que están más unidos que nunca después de esa ruptura. Y la segunda razón es que es la única organización o el único partido que no es parte de este curso o este camino hacia el rearmamento y se opone a los ataques neoliberales y al racismo en ascenso y se presenta a sí mismo como una expresión antifascista en contra del ascenso de Alternativa por Alemania. Al mismo tiempo, lucha por la expansión de las políticas de bienestar estatal, la redistribución, el desarmamento y el pacifismo, en vez de ser antimilitarista y revolucionario. Es una fuerza reformista y, en último lugar, un programa burgués con elementos del movimiento de trabajadores, pero únicamente se concentra en cuestiones sociales, la cuestión de los alquileres o el aumento del costo de vida. En otras cuestiones es completamente pasivo. No ve la lucha antirracista o antifascista como parte de la lucha de clases, sino que busca una política de frentes populares y rechaza incluso la idea de las fronteras abiertas. El partido ha tenido históricamente distintas alas o distintas secciones, pero todas sus expresiones fueron de orientaciones reformistas. Y al mismo tiempo, sus miembros esperan que ellos sean oposición al nuevo gobierno y a Alternativa por Alemania. Y acá es donde se encuentra el verdadero valor que tiene este partido. Tenemos que tomar a Ines Schwertner y lo que dijo, donde ella declara que sin una claridad analítica, el partido tiende a inclinarse al accionismo y presenta un nuevo plan de acción todas las semanas que no tiene incidencia en el mundo real. Y ahí es donde tenemos que intervenir los revolucionarios. Intervenir en esta crisis de la Unión Europea y esta orientación de rearmamento. Organizar la resistencia en contra de MERS, desafiar a las direcciones burocráticas de los sindicatos. Necesitamos luchar al interior y alrededor de la izquierda y del partido Die Linke. Y desafiar también a las políticas de esa dirección, porque existe la necesidad de desarrollar una política independiente y clasista para derrotar al capitalismo, buscando una ruptura revolucionaria del reformismo en vez de buscar dominar ese partido. Un programa de acción por Alemania y un plan de lucha para poder ganar. Para poder también intervenir en las organizaciones tradicionales dentro del movimiento de trabajadores. Todas esas luchas son también resistiendo a los ataques de la clase dominante y de sus bandas asesinas en las calles. Pero como revolucionarios no podemos solamente luchar en contra de los excesos de opresión del capitalismo. Tenemos que relacionar esas luchas con la construcción de un partido revolucionario. El desarrollo de un programa que comience desde las luchas más centrales y las conciencias dominantes hacia las luchas principales de la clase trabajadora para mostrar la necesidad de poder derrotar el capitalismo, para poder, a nivel mundial, enfrentarnos a estos ascensos de la ultraderecha con los cuales nuestros intereses son
irreconciliables. Muchas gracias a todos. Disculpen mi inglés, espero que hayan podido entender. Damos la palabra a Rubén Sanov, integrante de Socialismo y Libertad del Estado español. Buenos días, buenas tardes para todos, para todas. Gracias por participar de este panel con el título ¿A dónde va Europa? Voy a comenzar solo mencionando 4 cuestiones que atraviesan la realidad mundial y por ende la realidad europea. Son las transformaciones que impulsa Donald Trump para cambiar el orden surgido en la Segunda Guerra Mundial, la intensificación de la disputa interimperialista por la hegemonía mundial, la continuidad de la crisis económica que estalló en el 2008 pero que todavía el capitalismo no pudo resolver, y la polarización política y social. Con este telón de fondo me voy a enfocar en los temas específicos que convocan este panel. Primero sobre el militarismo. Antes de entrar de lleno en el tema, cabe preguntarse cómo se ubica el imperialismo europeo en la contienda por la hegemonía. Por supuesto, la disputa central es entre Estados Unidos y China, también interviene el imperialismo ruso y otros regionales. Pero los imperialismos europeos vienen más rezagados, algunos en retroceso incluso, como el francés en África, y están en plena reconfiguración del rumbo ante el distanciamiento norteamericano y con distintas posiciones. Fíjense la magnitud que tiene esto, la magnitud que tiene el impacto, que las autoridades de la Comisión Europea ya afirman que el Occidente, tal cual era, ha dejado de existir. Dicho esto, el territorio europeo no está pacificado. Recordemos que entre 1992 y 2025 se contabilizan 2 guerras, una en Bosnia y Herzegovina y la otra en Ucrania, que tiene un impacto continental muy grande. Les recuerdo que Kiev está a 2 horas de vuelo de Berlín y a 3 horas de París. Entonces es ineludible tocar Ucrania, en donde la guerra tiene un carácter dual por el hecho que intervienen el proceso de soberanía ucraniana y las disputas interimperialistas. Por eso nuestra política apoya la resistencia del pueblo ucraniano contra la invasión del imperialismo ruso, pero a la par, al mismo tiempo, denuncia a la OTAN y al imperialismo occidental. Ahora es clave rechazar las negociaciones entre Trump y Putin a espaldas de Ucrania porque implican saqueo, pérdida territorial y sometimiento del país, como lo hacemos siempre, ¿no? Desde una perspectiva independiente del gobierno de Zelensky. Con Ucrania, las potencias imperialistas no se plantean ir en forma inmediata y directa a un enfrentamiento, pero si la crisis se agrava, estará latente el riesgo de una guerra mundial que podría causar un holocausto nuclear. Entonces, nosotros rechazamos las guerras interimperialistas y no nos posicionamos detrás de ningún imperialismo porque entre ellos no hay campos progresivos. Exigimos la disolución de la OTAN y también de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. La Comisión Europea se encuentra hoy mismo buscando justificación social para un plan que primero llamó Rearme de Europa y a las 48 horas le cambió el nombre, lo licuó para ponerle Preparados 2030. En torno a esto tienen problemas para concretarlo, exageran, mienten y hacen campañas propagandísticas. Por ejemplo, agitan la amenaza expansionista de Putin sobre Europa Occidental y ahora están llamando a comprar incluso un kit de supervivencia para una eventual emergencia o crisis nuclear. Ahora, más allá de todo esto,
es un hecho que el objetivo del rearme existe. Y en realidad no es nuevo, viene de antes, ya que los gobiernos están en plena ejecución del compromiso de llegar a destinar el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto militar. Lo que están haciendo ahora es acelerarlo, lo cual implica un gasto de 800.000 millones en defensa hasta el 2030. Por ejemplo, el gobierno de acá de España quiere llegar a ese objetivo este mismo año. También, como tocó Willy, quieren reactivar la industria capitalista de la muerte. Von der Leyen lamentó ayer, antes de ayer, que la mayoría de las compras de armas se hagan fuera de la UE, incluso a Israel. Y entonces apuesta por el compre europeo. Nosotros claramente le decimos no al rearme, a la muerte, a la destrucción masiva como negocio, y que los recursos se tienen que destinar a otra cosa, a vivienda, a empleo, a salarios, a salud, a educación pública, a derechos sociales de los trabajadores y los pueblos europeos. Sobre la ultraderecha, me voy a referir a una de las caras de la polarización que mencioné al inicio, que es el auge de la ultraderecha. Sin abrumar en datos, Orbán gobierna en Hungría, Meloni en Italia, y en los dos pilares del proyecto europeísta, es decir, Francia y Alemania, crecieron Le Pen y Alternativa por Alemania. En las elecciones del año pasado y todas las posteriores del ámbito local, se incrementó la presencia institucional ultra. Por ejemplo, el jueves pasado hubo elección en el Reino Unido y Reforma UK le dio un golpe tremendo a laboristas y conservadores. Sacó concejales, obtuvo la primera alcaldía. Hay muchos ejemplos. Aunque la ultraderecha europea y española son heterogéneas, tienen puntos en común. Creo que se ratifica con lo que dijo Federico, con lo que dijo Willy, porque plantean el recorte de los derechos a la clase trabajadora, al movimiento estudiantil, a las mujeres, al colectivo LGTBIQ, a los activistas que defienden el medio ambiente y también a los que defendemos las ideas marxistas y de izquierda. Y quiero enfatizar algo. El carácter criminal, racista y antihumano de la Europa fortaleza, porque dejan morir personas migrantes en el océano, reprimen en las fronteras, niegan asilos, explotan a las personas sin derecho y, como contaron también los compañeros, un proyecto que lo inició Meloni, pero ahora lo agarra la Unión Europea, que es casi tercerizar la gestión de los asilos fronteras afuera de la Unión Europea. Falsamente responsabilizan a los migrantes de liquidar la cultura europea, del desempleo, de la inseguridad, que en realidad son problemas que los causa el capitalismo. También tenemos que ver qué sucede con las instituciones, porque la ofensiva de las clases dominantes necesita instalar regímenes más autoritarios para reprimir toda forma de oposición. Ojo, en Europa hay partidos que insisten con el fascismo para llevar agua a su molino del mal menor. Pero todavía no se puede afirmar que en Europa ya haya regímenes idénticos a los de Hitler y Mussolini. Al mismo tiempo, sería un grave error subestimar a las derechas y a los grupos más ultras, aunque son marginales. Lo que hay que hacer es derrotarlos antes de que puedan apostar a formar regímenes similares a los del fascismo tradicional. La ultraderecha avanza por las crisis del capitalismo, de la democracia burguesa, de sus partidos, por la normalización institucional y mediática, pero el factor más decisivo
es el rol claudicante de los partidos reformistas. En Europa, particularmente en Grecia, el precursor de todo esto en 2004 fue Syriza y después se extendió a otros países. Por ejemplo, acá, en el Estado español, Podemos nació como la expresión política de los indignados del 15M en 2011 contra la casta, el bipartidismo, el régimen del 78, pero con el paso del tiempo fue moderando sus propuestas, priorizó las elecciones y los cargos sobre la lucha y dio el paso cualitativo hacia atrás cuando se integró al gobierno burgués del PSOE como su cara progresista. En ese proceso se fortalecieron el PP, que es de derecha, Vox, que es de ultraderecha, capaz que en Argentina también lo conocen porque es muy amigo de Milei, y listas también como se acabó la fiesta. Esto, con sus propias características, después se repite en las comunidades autónomas. Entonces acá también, para derrotar a la ultraderecha, no hay que caer en el error de recetas ya fracasadas, coaliciones centristas, frentes populares. Lo que hace falta es la unidad de acción en las calles, el frente único, siempre conservando nuestra independencia política, la autodefensa allí donde sea necesario y también la confrontación ideológica. Sobre el tercer tema que convoca el panel, las alternativas. A la cara oscura de la polarización que ya describí, se contrapone otra cara, positiva, que tiene múltiples expresiones en las movilizaciones, huelgas y rebeliones que se repiten una y otra vez, aunque con la debilidad de no tener una dirección revolucionaria a la cabeza. En Europa existe base social para enfrentar a la ultraderecha. Hay un revulsivo de amplios sectores sociales y de la vanguardia que se está radicalizando. Se vio en las movilizaciones en Alemania, en Francia, en las acciones contra el neofascismo europeo que se hicieron en Grecia y otras. Y también hay movimientos antifa que realizan acciones. En los últimos años, en Europa, hubo luchas contra los despidos, la precariedad laboral, por salarios, pensiones y otros derechos sociales. Ojo, hubo algunas muy destacadas en Francia y en el Reino Unido, donde el movimiento obrero retomó fuertes huelgas después de muchos años de la derrota que había provocado la Thatcher. Acá en España, en estos días, se está haciendo masivo el reclamo por el acceso a la vivienda. Y, por supuesto, en el conjunto de Europa, los movimientos feministas en defensa del medio ambiente, con la juventud en primera línea, nunca dejaron de luchar. Y dejo un párrafo especial, porque quiero destacar que Europa es el escenario de algunas de las movilizaciones más grandes del mundo en repudio al genocidio sionista contra el pueblo palestino, y que no las pudieron parar ni con represión, ni con persecución, ni con amenazas. Entonces, por supuesto, tenemos que apoyar todas estas luchas, impulsar la autoorganización, sabiendo que los trabajadores no están derrotados y que en Europa están algunos de los batallones pesados del movimiento obrero, de esos que con una irrupción decidida pueden cambiar rumbos a nivel social y político. Para nosotros es evidente que el capitalismo en crisis es incapaz de satisfacer las necesidades y los derechos democráticos y sociales del pueblo trabajador. Entonces, tenemos una salida de fondo que no tiene nada que ver ni con los europeístas ni con los euroescépticos. Es otro camino. Nuestra estrategia es una Europa en la que gobiernen los trabajadores como parte de una libre federación de repúblicas socialistas europeas
Entonces, la respuesta a la pregunta inicial que convoca el panel, ¿a dónde va Europa? Bueno, por supuesto dependerá de la lucha de clases, dependerá de lo que suceda con los cambios que impulsa Trump para el viejo continente, pero muy probablemente Europa va a navegar por aguas turbulentas de crisis, guerras, movilizaciones, rebeliones y huelgas que seguramente provocarán nuevos procesos políticos, realineamientos y oportunidades para los revolucionarios. Nuestro desafío es contribuir a superar la crisis de dirección revolucionaria a nivel nacional, a nivel internacional, junto a nuevos grupos, partidos, construyendo, por supuesto, fuertes organizaciones socialistas revolucionarias, lo cual no quita tener tácticas hacia nuevos fenómenos y formaciones, por ejemplo, Die Linke, como también tocó Willy. Para finalizar, quiero, la verdad, compartir la alegría que siento por participar del panel con los camaradas Federico, Willy, y por los avances de la LIS en el relacionamiento político con otras organizaciones europeas. Son una muestra de que el auge reaccionario no elimina la posibilidad de reagrupar a los revolucionarios con un programa principista y un método democrático. Y si avanzamos en la unidad, se nos van a abrir más oportunidades en el camino hacia una nueva internacional a la altura de la disyuntiva histórica que se nos plantea, que sigue siendo socialismo o barbarie. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros por las preguntas y también a los demás panelistas por sus contribuciones. Voy a intentar responder todas las preguntas, pero creo que puedo responder más de lo que me permite el tiempo. En cuanto al rearmamento en Alemania, creo que la última semana hubo una publicación diciendo que Alemania está en el cuarto lugar en el mundo en gastos absolutos en armamento en el mundo. Así que después de los Estados Unidos, China, Rusia, está Alemania en cuarto lugar mundial. Y esto es antes de que el gobierno de Merz haya votado una generosa cantidad de 5.000 millones de euros que quieren gastar en los próximos 10 años en un rearmamento general en Alemania, solo para tener un pequeño marco. Será 3.5% del PBI alemán. Y luego el factor de intensificar, profundizar y aumentar cada año el presupuesto militar en Alemania en los próximos años. Así que estamos hablando de una inversión masiva y que tendrá un efecto directo en las operaciones militares alemanas. Esto también nos lleva a la pregunta de dónde va a salir el dinero para pagar todo eso. Hubo una votación para deshacerse de el break de deuda, o sea, adquirir más deudas para poder utilizarlo en gastos de armamento. O sea, ya no hay pausa en las deudas en cuanto se trate de inversión en armamento. Esto va a ser un aumento masivo financiero para la burguesía alemana. Transformar partes de también la industria automotriz en industria armamentística o de ensamble de tanques. En este momento, Alemania está discutiendo también profundizar y desarrollar
artillery ammunition producer in the world, su producción de drones y producción de artillería y de municiones. Produce más que lo que produce el imperialismo estadounidense y con Rusia bastante cerca, como mencionaba en relación a la industria metalúrgica y su transformación también. Esto también está relacionado con este programa de inversiones, entre comillas, que está orientada a la privatización masiva de infraestructura e instalaciones o programas de asistencia estatal en grandes sectores en grandes regiones de Alemania. Una parte de los sectores habitacionales públicos se van a empezar a convertir en programas de asociaciones privadas. Ya en Alemania las rentas, los alquileres aumentaron significativamente y lo seguirán haciendo en el futuro, a menos que podamos darles pelea. El futuro no está escrito y hay lugar para poder dar esas luchas, pero ese es el pronóstico. También habrá recortes muy grandes en cuestión de asistencia para los sectores desempleados y se pondrá una capacidad máxima de hasta 42 horas semanales. O sea, se podrá trabajar hasta 24 horas por día mientras no se supere el máximo por semana de 42 horas, digamos. Son conquistas de la clase obrera que quieren desafiar con estas medidas. También restablecer la economía alemana, que era dependiente en la cadena de producción a nivel mundial y como resultado de la globalización. Por ejemplo, es dependiente masivamente de combustibles fósiles y el importador principal era el Estado imperialista ruso. Eso se detuvo cuando comenzó el ataque de Rusia a Ucrania. Y eso aumentó el costo de la energía, tanto para la industria como para la población en general. Y hay un bloque de confrontación, es una línea, porque la Alternativa por Alemania tiene una posición distinta en cuanto a Ucrania. No quiere financiar al Estado ucraniano, no quiere apoyarlo enviando armamento y quiere alinearse con el imperialismo ruso de Putin. Estratégicamente es una orientación de también el Partido Conservador. Ahí se puede ver un quiebre en la derecha europea. ¿Con qué sector se pueden alinear? Meloni es el ejemplo más claro, que se alineó con los intereses de la burguesía europea principal, más que Alternativa por Alemania. Así que el capitalismo alemán pareciera tener que adoptar una nueva orientación, posiblemente contraria a los partidos más conservadores. Había otra pregunta. Sí, tenemos y tuvimos protestas masivas por la votación conjunta en contra de los migrantes. En contra, o sea, de medidas antimigratorias. Hubo miles y miles y miles de personas que se movilizaron en contra de esa votación y se terminó convirtiendo en una movilización antifascista. Pero son principalmente, como decía, sobre cuestiones morales. No hay que hablar con los fascistas, no porque
no analizar por qué surgen estos sectores fascistas, no cuáles son las exigencias que debemos hacerle al gobierno. Tenemos que intervenir en esas acciones, pero discutiendo que el ascenso de la ultraderecha en el mundo está relacionada con lo que sucede en Alemania, pero sin caer en las políticas de frentes populares. Entonces tenemos que establecer cuál es la problemática para poder discutir que hay una crisis de la política burguesa y que el ascenso de la derecha es una expresión de esa misma crisis. No tengo mucho más tiempo para hablar sobre eso, pero me voy a meter en Die Linke. Hubo varias preguntas sobre Die Linke. Una respuesta corta es: tenemos que disputar esas estructuras. No hay sector en el Parlamento que sea antisionista. No hay sector antisionista en el Parlamento. Y apoyar la existencia del Estado sionista está presente en la Constitución alemana. Así que tenemos que disputar ese espacio. Die Linke es sionista, o sea, se abstuvo en la problemática se abstuvo cuando se votó la definición de antisemitismo y antisionismo, igualándolos para poder criminalizar. Así que no es un sector que funcione para enfrentarse a la posición sionista en Alemania. Entonces tenemos que intervenir ahí como revolucionarios, porque está inmediatamente relacionado con el ascenso de Alternativa por Alemania, que apoya por completo el genocidio que lleva adelante el Estado sionista en Gaza. Y como ejemplo de cómo podemos intervenir, hoy y ayer y mañana va a haber una conferencia de sindicatos de izquierda con Die Linke, que ayer hablamos en uno de los paneles de la conferencia y discutimos que necesitamos pelear por una política antisionista, además en los sindicatos, y pudimos polarizar en el auditorio con esa problemática, desafiando el programa de Die Linke. Pero no podemos solamente concentrarnos en la cuestión de Palestina, sino que también tenemos que concentrarnos en cuestiones como, bueno, el sector de armamento, rearmamento en Alemania y ver de poder organizar una movilización en contra de eso. Estamos planeando hacer una protesta conjunta a mitades de mayo, porque se va a construir otra fábrica de armamento. Pero también comenzamos a tener discusiones con ramas de Die Linke por toda Alemania. Nos han invitado a varias charlas de qué es el marxismo revolucionario, cuál es la historia del trotskismo, reforma o revolución. Y son discusiones también otras a las que fuimos invitados a participar desde ese partido. Nuestros compañeros forman parte de reuniones de las ramas de ese partido, de Die Linke, y queremos llevar estas discusiones allí. Y cómo tener o construir un partido que pueda deshacerse de esas políticas y enfrentar al gobierno. Y poder expulsar a aquellos miembros de Die Linke que votaron a favor de esas medidas. Y necesitamos tener una discusión de qué programa político necesita Die Linke, que no puede ser uno solo de transformación reformista, sino porque representa una capitulación de la clase trabajadora alemana hacia la clase dominante. Nosotros tenemos que desmantelar esas relaciones de clase, pero tenemos que luchar al interior también del partido Die Linke, porque es un lugar central de activismo y de organización al cual la gente acude. Muchas gracias. Bueno, primero sobre el tema de los BRICS. Yo no percibo que los BRICS como bloque estén apareciendo. Acá es la alternativa, son los BRICS. Eso no. Pero, ojo, porque sí he escuchado
tal o cual comentario. Muchas veces recordemos que acá están los campistas, tienen peso, son ellos los que a veces fomentan este tipo de cuestiones, pero no me quiero quedar en esto, de una percepción, un comentario. Nosotros estamos en un momento donde el imperialismo hegemónico, aunque debilitado por perder su socio estalinista y demás, sigue siendo el dominante, pero debilitado se quiere recuperar. Entonces, en ese proceso que impulsa a Trump de recuperación, lo estamos atravesando. Entonces, puede haber cambios, va a haber cambios, ya hay de hecho algunos. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos cuando hay un proceso en curso con las respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque no veo lo de los BRICS, pero sin embargo, algunos de los componentes de los BRICS se empiezan a ver de otra manera. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, China en Bielorrusia, por ejemplo, tiene intereses por el camino de la seda y megaproyectos hace mucho tiempo, pero con los cambios actuales, por ejemplo, hace 15 días el presidente de España se fue a China a ver si a partir de los cambios que propone Trump podía avanzar en los negocios con esa potencia imperialista de Oriente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que estamos en medio de cambios y de ver cosas nuevas. Por ejemplo, no es lo mismo si Rusia perdía la guerra que si sale triunfante como uno de los integrantes de los BRICS, de los más importantes, si sale triunfante del conflicto. Entonces, India es una potencia. En definitiva, yo no percibo que haya ya, aparecen los BRICS como bloque, como una alternativa, pero en un momento de cambios hay algunos de sus componentes que vamos a ver qué sucede en función de cómo le va a Trump, si impone o no los cambios estructurales que quiere lograr. Hubo una segunda cuestión, una segunda pregunta o un comentario ligado a si hay disputa o más dominio financiero. Para mí lo primero que tenemos que aclarar es que eh, que en nuestra opinión más general se ha agudizado la disputa. Y es un gran llamado de alerta porque ya sabemos, cuando se pelean entre imperialistas, cuál es el final o cuál fue en otras ocasiones el final del camino. Pero el punto fundamental es que haya disputa no niega que también negocien. ¿Qué sé yo? Rusia disputa en Europa del Este con la OTAN y los Estados Unidos y acaban de juntarse Trump y Putin. Una no quita la otra, pero ¿qué domina? Domina la disputa, compañero, porque desde el 2008 hasta ahora lo que hay es la profundización y continuidad de la crisis económica capitalista. Y eso los ha colocado en disputar áreas económicas de influencia, políticas, militares y demás. Ojo, tampoco quiere decir que el dominio financiero cayó, porque sigue existiendo el capitalismo imperialista. Entonces, pero donde tenemos que centrarnos, creo yo, es en que está dominando un momento de profundas transformaciones que busca Trump, cuyo resultado no está definido, y que están generando más desorden, sumado al desorden que ya generó la crisis capitalista. Entonces me parece que sí, que hay que reafirmar que lo que hay es más disputa. Lo último, la pregunta sobre Ucrania. Bueno, va a haber ¿cómo se llama? El panel posterior, vamos a tener protagonistas de lujo sobre la situación mundial y también sobre Ucrania, pero sí quiero decir dos palabras, porque, claro, la guerra es en Ucrania, pero la onda expansiva, al primer lugar que llega, es a Europa. Entonces tiene consecuencias de todo tipo. ¿eh? Por ejemplo,
la superestructura imperialista europea en general, mayoritariamente, se volcó del lado de Zelensky, pero, por ejemplo, Alemania y otros países dependían de los negocios de la energía con, ¿cómo se llama? Con Putin y con Gazprom. Y tuvieron que cambiar prácticamente la matriz europea para recibir energía de otro lado. Es un gran cambio y una afectación directa. Lo mismo Rusia y Ucrania eran, antes de la guerra, grandes exportadores de toneladas de cereales, trigo y todo para dar de comer a una parte de la humanidad, que eso también se frenó. Entonces, los cambios, incluso la propia Rusia tuvo que volcarse más a negociar con los BRICS, con la India, con la propia China. Entonces las consecuencias son de todo tipo, esta de tipo económico, ¿no? Los gobiernos, inclusive los gobiernos de la Unión Europea, utilizaron todo esto, además de la pandemia, para meter algunas medidas de recorte y demás con la excusa de la guerra, ¿no es cierto? Tiene consecuencias sociales. Hay millones de personas ucranianas repartidas por Europa buscando asilo. Por supuesto que no tienen las características que tiene en Palestina, pero también influyó directamente sobre el continente europeo. Y también tiene una dimensión en la cabeza de la gente. Yo cuando les digo 2 horas Kiev, 2 horas de Berlín, 3 horas de París, lo que quiero significar es que para los europeos esta guerra es acá nomás, acá, acá. Y entonces, tanto los hechos reales como la propaganda son de discusión directa lo que sucede cotidianamente. ¿Qué sé yo? El otro día hubo un apagón en España, no sé si vieron, se cortó la luz eh, un día entero. Entonces la gente salía a la calle a comprar el kit que le propuso la Unión Europea y discutía cosas como, ¿qué pasó? Es un ataque cibernético, empezó el ataque, ¿qué es lo que está pasando? Porque la Comisión Europea está aprovechando la guerra en Ucrania para decir, ojo, que se puede venir Putin con los tanques, imagínense, ¿no? Este, entonces, claro, estando más lejos uno ve la guerra, es esto, el otro, pero acá afecta a todo nivel, a nivel superestructural, al nivel de la gente, a todo nivel y tiene entonces muchas de estas consecuencias, con un problema adicional en Europa. En la intervención yo conté que acá son enormes las movilizaciones por Palestina, pero no sucede lo mismo con Ucrania. Está todo completamente dividido. ¿Por qué? Porque el campismo, en su versión pacifista, influye mucho, que termina apoyando a Putin. Entonces, solo enumeré algunas de las consecuencias, seguramente en el otro panel, Ole, los camaradas, lo harán, pero acá la guerra se siente de manera cotidiana y directa.